Menú de tres platos, el podcast que te cuenta la interna de la industria alimentaria, es presentado por Foodtech. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo menú de tres platos. Hoy Álvaro no nos puede acompañar desde el principio al menos, eso estábamos conversando recién porque lo atrapó básicamente la vida y el trabajo y todo lo que nos atrapa. Pero esperamos que tal vez se deje caer en algún momento. ¿Cómo estáis, Rubén? ¿Todo bien, Pili, y tú? Bien también, feliz porque es septiembre. ¿Qué Sí, chileno no partimos está ya, feliz en septiembre? partimos septiembre ya, estamos cambiando el clima, ya está pasando el frío, vienen las fiestas, así que me imagino que ya todo el mundo se está poniendo en contexto de 18. Ya todos dicen no después del 18. Sí, Bueno, y además que no sé si te pasa a ti, pero para mí pasa el 18 y se acabó el año. Como que uno sí, hace un par de cositas más. totalmente. Es que es así porque, bueno, septiembre prácticamente son 2 semanas para mí. Claro, claro. 18, los feriados, ya después viene octubre, Halloween, y ya después viene Y fin de diciembre. año y se va el año. Y diciembre. Y se acabó. Y diciembre, sí. Así que terminando el año ya, pero con toda la energía. Con todas las ganas. Bueno, hoy día vamos a continuar con nuestro ciclo de nutrición con un invitado repetido, de algo, como les dijimos la semana pasada. Mira, cuando yo era chica, a mi papá le gustaba jugar a los caballos, a las carreras de caballos. Ya no era nada ¿Sí? terrible, era como un lujito como de vez en cuando y en realidad era más una excusa para juntarse con los amigos viejos chicha que tenía que para apostar. Pero a partir de ahí sale el dicho este que el caballo ganador repite, Tal que cual. cuando el caballo gana tenéis que apostarle de nuevo, así que por eso invitamos otra vez a Esteban. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, bien, entusiasmado por la sesión de hoy día, así que vamos a empezar con todo. Fíjate que el episodio que hicimos contigo antes, el que se llamaba Nutrición en Movimiento, es de los más escuchados que tenemos. Si no es ¿En serio? chiva, sí, no es chiva que caballo ganador repite. Hay harto Eh, oyente. claro, sí, se metió mucha gente, sí, tanto en Spotify como en YouTube. Sí, es que Chile estuvo Eh, entretenido igual. Harto tips sí, de nutrición deportiva, fitness. Sí que no, entretenido estuvo ese capítulo. estuvo bien Genial. entretenido. Bueno, el siguiente con la Nicole también. Sí, yo creo que a la gente en el fondo Sí, le interesa escuchar sí. cosas de nutrición. Po. No escucharnos dar jugo a nosotros, le interesa la nutrición. Y ese da harto igual. Claro. El tema es que como en el primer episodio nos contaste que además de ser especialista en nutrición deportiva, también trabajas con niños y adolescentes, entonces decidimos hacer este episodio acerca de nutrición infantil y adolescente, que no solamente es un tema interesante per se, sino que además, por cifras recientes que estuve leyendo mientras preparaba el podcast, es un problema bien grande en Chile, ¿cierto? Estamos bien mal con Sí. las cifras de sobrepeso y obesidad Y infantil y obesidad. adolescente. Mm, Sí. sí. Y de hecho salió un estudio, creo que el año pasado, acerca de sobrepeso y obesidad en preescolares y también está súper alta. Eh, que un poco se condice con los datos de la población general, en el fondo, esto de que Chile es el entre primero y segundo de la OCDE en términos de Mm. sobrepeso y obesidad. Como para empezar, Esteban, ¿cómo es como tu visión de este tema? ¿Qué nos puedes decir en cuanto a tu percepción o tu visión con esta problemática que tenemos? Sí, la verdad que es un tema súper complicado, es un tema que eh, antes no se daba, antes Uh es -huh. relativamente nuevo porque la población hace 20, 30, 40 años atrás, no sufría estos problemas, Uh sino que -huh. era todo lo contrario. La gente moría por hambre, moría por desnutrición. Entonces es un problema que es relativamente nuevo, en donde hay países que están a la vanguardia en cuanto a, bueno, el primero es que están con problemas de malnutrición por exceso y Uh muchos de -huh. ellos son los que están liderando la batuta para eh, contrarrestar estos efectos que tiene en la población, ya sea a corto o a largo plazo en muchos casos. Entonces, es un Uh tema -huh. súper complicado de tratar y además que no se Uh -huh. soluciona solamente con diciéndole a la gente que coma poco, porque es un contexto Sí. muy grande Claro. y como justamente hablaste recién, Pilar, es un tema que ya ni siquiera involucra solamente la población adulta, sino que ya está involucrando a la población infantil y ya es aún más difícil porque tenemos que corregir patrones desde la infancia, ya no es solamente desde la adultez,
o de la juventud, sino que desde la infancia. Entonces, es un tema bastante complicado. Oye, que por cierto, sumándole a eso, corregir problemas desde la infancia es fundamental, porque desde ahí hacia adelante se desencadenan un montón de problemas, un montón de otras morbilidades que, por cierto, están aumentando no solamente en Chile, sino que alrededor del mundo. Ujú. Sí. ¿Y como qué factores crees tú que nos han llevado a tener estos altos índices de sobrepeso, yo decía, en el niño? Porque en el fondo, tú mismo lo dijiste, es como bien multifactorial, pero si pudierais nombrar alguno. Bueno, ahí hay algunos ahí que tienen mucha más influencia que otros. Por Ujú, ejemplo, que los alimentos o que nosotros tradicionalmente decimos que son más saludables que otros, son más caros. Efectivamente, es más ujú, caro comer alimentación saludable que quizás en otros países, o que la alimentación que no es saludable y que hoy en día abunda. Eh, Otra cosa es la exposición a alimentos saludables que uno tenga, porque uno puede tener disposición o puede tener el dinero, por ejemplo, para poder comprarlos, pero que haya una buena calidad, que haya una suficiente variedad de exposición a estos alimentos, también complica que la gente pueda escogerlos o probarlos. ujú, Hablando sobre temas de alimentación. Y ya otros temas que también tienen mucha incidencia, que tiene que ver como por ejemplo con la facilidad para poder realizar actividad física, ya sea como estamos hablando ahora desde la infancia, ya sea en la casa o en el barrio o en los colegios. Nos ujú, damos cuenta que la inseguridad social hoy en día es súper complicada. mm, Eh, yo trabajo en un proyecto en donde hacemos encuestas sobre percepción del entorno del barrio a apoderados de estudiantes de escuelas básicas del sector suroriente de la capital, y efectivamente ellos nos comentan que sienten inseguridad en su barrio. Entonces, por más que tengan plazas hermosas o ujú. plazas bien equipadas, si es que hay alguna persona en situación de calle o en situación de drogadicción o cualquier otra cosa que se está haciendo ahí, no van a ir con su hijo o no lo van a dejar ir solo a hacer actividad física. Entonces, Claro que sí. ya tenemos una complicación. Fíjate que eso es súper cierto. Yo vivo aquí en Ñuñoa, estamos rodeados de plazas. Yo sí llevo harto a los niños a la plaza. Ujú. Pero ponte tú, hay un parque gigante al que yo los llevo, donde siempre hay mucha gente, además. Entonces yo por eso como que no siento que sea inseguro, así que siempre los llevo. Pero el olor a pito pasada a las 6 de la Sí, pues, tarde obvio. es heavy, es Sí. como, vayan a fumarse el pito a otra parte, sea una plaza de niños, Sí, pues ¿cachai? Está lleno de cabros totalmente. chicos. Y es heavy, heavy. Entonces, claro, en mi caso te lo cuento como una cosa media chistosa, pero en otras partes debe ser más terrible. Sí, sí, o Simplemente sea, no los podéis sacar. en otras partes ni siquiera es como marihuana, o ya hablamos de otras Claro. sustancias mucho más complicadas, o ya directamente el tráfico, o sea, el microtráfico, el narcotráfico, eh, personas en situación de calle que estén eh, durmiendo en una plaza, porque muchas veces son las instancias o los espacios en donde ellos pueden vivir o donde pueden residir. Entonces, claro, es súper complicado el tema, y además que justamente son estas comunas que tienen mucho menos recursos para poder lidiar con estos Ujú, problemas. Entonces se claro. hace aún más complicado. O sea, finalmente lo que impacta igual dentro de la actividad física, el entorno en donde se desarrollan los niños y que obviamente va a repercutir en su estado nutricional. Claro que sí. Claro, y hoy en Ah, día, o sea, ya no hablemos solamente en el barrio, sino que en el hogar. O sea, sabemos cuánto Ujú, porcentaje, cerca de un 80 o 90% de la población es sedentaria. Entonces, ¿qué ejemplo le puedes dar a tu hijo de hace actividad física cuando uno no sabe qué tipo de actividad física hacer, o no lo puede acompañar porque ya sea no hay tiempo, porque hay otras ujú, prioridades, porque es inseguro? Entonces, o porque uno llega cansado también? O sea, la verdad es que es un tema muy complicado que, como te decía, abarca muchas áreas diferentes, y sobre todo también la conciencia de la población sobre tomar la importancia de estos temas, que en el fondo uno puede tener muchas ganas de hacer cosas en la vida, pero si no tiene salud, no va a poder ujú. realizar claro. lamentablemente. Sí. Claro que sí. Ahora, Rubén nombró recién que el tema de la alimentación y el ejercicio, ¿cierto? Como juntos
A veces uno como que dice, bueno, son tan niñitos que no les va a pasar nada, no va a tener un real impacto, pero se ha demostrado que sí tienen. De hecho, el otro día estaba leyendo que ya hay niñitos muy chicos con diabetes, por ejemplo, debido Mm. a la mala alimentación. ¿Cuáles dirías tú que son los principales impactos que tiene en los niños en corto y largo plazo una mala alimentación? Así de frente. Mira, ahí, y otra vez ahí tocamos como diferentes como desencadenantes. O sea, hay como un global de muchas cosas en las que puede repercutir una mala alimentación. De partida, Ujú, bueno, un estado nutricional inadecuado, sabe que el paciente o los niños en este caso tengan sobrepeso, obesidad, etcétera, y eso consecutivamente trae problemas hormonales, como por ejemplo adelantar la diabetes muchas ujú, veces o desarrollar diabetes de forma temprana. En el caso de las mujeres, por ejemplo, tener una menarquia temprana también, ujú. eh, o en otros aspectos quizás más emocionales. Se ha visto que niños con sobrepeso, obesidad, tienden a sufrir más bullying que aquellos Claro. niños que, no, que tienen un estado nutricional normal. Mayor dificultad para poder concentrarse en clases, mayor dificultad para poder conciliar el sueño, eh, y esto conlleva a un desarrollo inadecuado del crecimiento o del desarrollo de la fuerza, que son patrones de salud que hoy en día se está Claro. evaluando mucho en la población infantil, se está evaluando cuánta fuerza puede desarrollar un niño. Si tenemos niños Ujú. más fuertes, tenemos niños más sanos. Entonces, ese también es un tema que va de la mano, no solamente con comer adecuadamente, sino que también moverse un poquitito, Claro, y tener un muy buen descanso. claro que sí, que eso también a veces falta, el poder el dormir y el descansar bien. Sí. Ahora, ¿qué errores o digamos como porque yo en general soy bien reacia a hablar como de errores de los padres, porque a veces es tan difícil ser papá que uno como que a veces asume que uno hace las cosas como puede nomás, pero desde el punto de vista de la alimentación, porque está todo el tema, como decías tú, de no tener tiempo, entonces por eso a veces se recurre harto al procesado, ¿cierto? Lo que podemos Claro. calentar en el A lo más rápido, a lo microondas, más fácil. a lo más rápido, más fácil y que Mm. además le gusta al niño, ¿ya? Porque en los niños también a veces se da, por ejemplo, mis hijos comen caleta, comen mucho, pero además se mueven mucho y que además, por ejemplo, son muy buenos para la fruta. No es por algo que yo haya hecho, como que les gusta mucho la fruta. Pero yo tengo amigas con niñitos de la misma edad que el niñito no le come nada. Y yo una vez conversaba con mi marido, porque ya estoy cachando yo que voy a tener que ponerle candado al refrigerador, si no nos vamos a ir a la quiebra como familia. Y le digo, pero ¿sabes qué? Yo prefiero que sean buenos para comer a que no me coman, porque eso debe ser desesperante, no tener que darles, ¿cachai? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo hacer como papá para incentivarlos a comer cosas que son más sanas, etcétera? Bueno, muchas veces, y esto hay, o sea, hay mucha evidencia al respecto, de que los niños, y la verdad que no solamente los niños, sino que Uh -huh. nosotros como seres humanos actuamos mucho por imitación. Entonces, mientras más exposición haya a alimentos que tradicionalmente la gente no coma, Uh más -huh. fácil puede ser que los niños lo coman. Por ejemplo, Claro, el caso del consumo de verduras de forma temprana, el consumo de frutas de forma temprana, el consumo de pescados, legumbres, que generalmente son los tipos de alimentos que Los niños mayor... rechazan. que Mm. causan Exacto. más problemas, Sí, sí. po. Mm. Entonces, ¿y cuáles son los que más o hay mejor tolerancia? Los ultraprocesados, por ejemplo, la bebida, Uh -huh. las papas fritas, las galletas. Es como raro que un niño no le guste. Eh, Claro, por, obviamente hay un tema de la industria que hay como toda una ciencia detrás para que se genere Claro. como mayor palatabilidad, pero además tiene que ver con un tema de imitación y exposición a esos alimentos. Entonces, eh, es difícil, pero variar, de repente variar en la forma en la que uno corta las verduras, variar en la forma en la que claro. uno presenta los En niños, la por ejemplo. presentación, claro. Nosotros vemos en las escuelas, por ejemplo, que uno de los temas de Junaed, que no es por criticarlos, pero es algo que además es muy difícil que ellos puedan tratar, es que ellos entregan fruta, por ejemplo, como colaciones, Uh pero es la -huh. fruta entera, que Sí, está po. bien. Para un adulto está súper bien, pero para un niño que de repente no tiene la motricidad fina, por ejemplo, para pelar una naranja o para pelar una Mm. mandarina, se le complica.
Entonces, Sí, ¿qué es mejor? Tirarlas, utilizarlas como pelota y no comerlas. Pero, claro. por Sí, ejemplo, po. nosotros como proyecto, en diferentes eventos, nosotros presentamos la fruta picada. Y Claro. frutas, la misma fruta que le entregan en la Junae o en los colegios, en las familias, etcétera, pero picada, con una presentación diferente y causa furor. O sea, no hay niño que no le guste la fruta. Sí. Y quizás no es solamente, quizás existen los casos de niños que no la han probado, pero porque los compañeros la prueban, ellos la prueban. Entonces, Ellos como Claro. también. es un tema de imitación, es un tema de también ser similar a lo que están haciendo los compañeros. Bueno, y al revés, lamentablemente también es igual, pues cuando todos los compañeros, no sé, a las lentejas dicen, no, qué asco, esto no me gusta. De hecho, Sí, yo conozco casos de niñitos que comían legumbres, por ejemplo, pero como en el colegio los amigos decían, no, esto no me gusta, qué malo, como que van dejando de comerlas, digamos. Claro. exacto. Así que ahí es súper complicado. Porque en realidad yo siento que con los niños hay como un mito de que los niños son como per se mañosos, como por naturaleza. Pero en realidad sospecho que tiene que ver más como con cómo los adultos les manejamos la comida también. Po. ¿Y Exacto, cómo se los sí. presentan? Claro. Ujú, Muchas veces lo que uno, bueno, yo no soy padre, pero me ha tocado mamás que me han dicho, mira, a mí no me gustan, por ejemplo, los porotos. ujú. Entonces, al no gustarle los porotos, no cocina porotos ni para ella ni para su hijo. Claro, Entonces el claro. niño muchas veces dice, no, sabes que no me gustan los porotos. ¿Has comido porotos? No, pero no me gustan. Entonces hay como un rechazo previo antes de probarlo como tal. Oye, Esteban, una consultita. Tú que, bueno, estás trabajando con niños y que, bueno, ya dijiste, no eres padre, pero como estás ahí expuesto a los niñitos más chicos en el hecho de poder como educarlos, entregarles información que les sirva, que puedan incentivarse a comer, por ejemplo, frutas, verduras, legumbres. ¿Cómo así esa comunicación, esa conexión con ellos? Porque finalmente les está hablando como, entre comillas, un desconocido, que no es Claro. su cercano y que pueda finalmente tener un impacto también en su alimentación. ¿Cómo se te complica? ¿Cómo lo reciben ellos? Mira, es un tema súper interesante porque tras todo lo que nosotros realizamos como equipo de campo, o sea, como el equipo que interviene, hay todo un desarrollo de cómo se va a trabajar en las escuelas. Y el concepto inicia por una escuela de superpoderes o de superhéroes. Ajá. Se Ah, hizo una buenísimo. encuesta de qué es lo que los niños más preferían, y a todos los niños les gusta ser los superhéroes, o les Ujú. gusta cómo son, les gustan las figuras que realizan, o lo que inspiran. Entonces, de partida, como que imaginas o le haces suponer a los niños que si ellos se alimentan de forma saludable, van a tener superpoderes. ¿Como Ujú. cuáles? Por ejemplo, tener más energía, dormir Más mejor, fuerza. Mm, estudiar Tener más mejor, fuerza. tener más fuerza, ser más rápido, que son superpoderes, ser más inteligente, tener mayor Ujú. capacidad de claro, aprendizaje. Todos estos son superpoderes que en realidad uno no los dimensiona, pero la verdad es que sí. Y claro, no solamente tienen que ver con la alimentación, sino que con actividades de movimiento, o sea, de hacer ejercicio y de moverse un poquito más. Y otra de las cosas que también tiene mucho impacto, es, como decía recién, es estar constantemente hablando del tema. Y no solamente el nutricionista, sino que el profesor, sino que el Ujú. inspector, los apoderados, la gente que trabaja en los negocios, por ejemplo, cercano a las escuelas. Entonces, claro. que sea un círculo, un entorno, un ambiente en donde se hable todo constantemente sobre hábitos Alimentación saludables. y nutrición, claro. Sí. Tras, por ejemplo, todo Mira, este año nosotros hicimos ese esfuerzo, y hoy en día los mismos niños reconocen el hecho de cuando te vea uno, sin la necesidad de que uno le mm, pregunte, le dicen, traje fruta. De repente hay niños que no los ubico, o sea, como de nombre, pero sé que yo he estado en su curso y me dicen, traje fruta hoy día, y ayer comí no sé qué. Eh, y es como que ellos ya asimilan de que eso es saludable, siendo que claro, en otras escuelas nos ha tocado el hecho de ver que hay niños que ni siquiera saben que el agua, por ejemplo, es saludable.
un concepto como básico, y uno entendería que el agua es vida en cualquier otro formato, pero hay niños que por no tener la exposición no lo saben. Entonces, yo creo que ese es como uno de los factores, es exponer, sobre estimular a los niños en ese aspecto de hábitos saludables. Mira, qué bien. Oye, y ya que tocaste el tema de los colegios, los jardines, me imagino yo también, Ujú. ¿cómo se da el tema de la alimentación? Porque hay niños que tienen que llevar su almuerzo, hay otros que les dan los almuerzos en los casinos, etcétera. En el caso de los que tienen, en el fondo, les dan almuerzo en el colegio, ¿cómo se está manejando eso en general? Yo imagino que las dietas están más o menos, pero como decías tú, el problema es que a veces la presentación puede fallar un poco y eso no les dan muchas ganas de comer. Sí, mira, en realidad la JUNAEP se encarga junto con la JUNJI de todo este trabajo, que es un trabajo gigante. O sea, uno no Titánico dimensiona, debe ser, sí, claro. es impresionante, uno no dimensiona la cantidad de alimentos que preparan por día, y que las raciones que entregan en el día. Hay que pensar que entregan desayunos, colación, hay una tercera colación y el almuerzo. Ujú. Son muchas comidas que se entregan en el día, y que gracias a ese trabajo titánico que realiza el Estado, hay muchos niños que eso es lo único que tienen para comer en el día. Claro. Claro que Eh, sí. Se ve lamentablemente complicado, por ejemplo, cuando existen paros, tomas o procesos, por ejemplo, de vacaciones, en donde los niños no tienen mucha exposición a alimentos saludables. Entonces, es un trabajo súper duro el que se realiza, que todavía tiene cosas que mejorar como todo, porque la verdad es que eh, hay que tener muchas herramientas para poder controlar todo lo que se hace, pero el trabajo que se hace es súper bueno. Yo en ese caso defiendo a la JUNAEP, soy como un pro JUNAEP, hay un trabajo muy grande que se ha realizado, y sobre todo un trabajo intersectorial, en donde ya no es solamente el Ministerio de Salud, sino que ya abarca el Ministerio de Educación, Ministerio de Deporte. Se hacen diferentes actividades que no solamente tienen que ver con la alimentación, sino que con tener un espacio más saludable y de mayor seguridad para los alumnos. Oye, yo sin, voy a meter la cuchara, yo sin ser político ni estar como mucho metido en eso, pero siempre he sido fiel de la idea de que tener como esta conexión entre los ministerios, por ejemplo, de salud, de educación y de deporte son fundamentales para poder desarrollar una buena planificación desde la infancia hasta la adultez, porque Claro que finalmente va a sí. repercutir en todo lo que va a ser la vida de una persona. Entonces, Claro. el Claro. trabajo que hacen por detrás me imagino que debe ser tremendo, la responsabilidad que tienen y la cantidad como de actores que se involucran dentro de todo lo que son estos proyectos educacionales igual, porque finalmente impactan en la vida de una persona y en el contexto de las familias también, po. Claro que Sí, sí. ¿no? Y sumar que hay gente muy preparada, con Mm. mucho currículum, que trabaja en estos lugares, y la verdad es que uno de repente se sienta a ver como lo que se presenta en una bandeja y no dimensiona todo el trabajo de logística que hay detrás, de planificación, de preparación, de estudio. La verdad es que hay que sacarse el sombrero ante la tarea titánica que hace la JUNAEP, que Ujú. obvio, siempre puede mejorar, pero se Claro. está haciendo un trabajo muy bueno y hay que defenderlo, la verdad. Oye, ¿y cómo combinamos esto con el deporte? Porque cuando yo era estudiante, hace muchos años en el colegio, se hacía gimnasia una vez a la semana. Y yo me acuerdo que Ujú. ahí ya se comentaba que en realidad era casi un saludo a la bandera hacer 2 horitas, que en realidad es menos, hora y media, porque eran 45 Claro. minutos cada hora pedagógica, y que en realidad yo sacaba harto la vuelta en clase de gimnasia, la verdad, cuando te hacían trotar. Y además que para mí la clase de gimnasia era muy desagradable porque básicamente trotábamos. Te hacían trotar y hacer esos test como que uno odiaba. En cambio, cuando ponte tú, sí me tocaba básquet o correr, que era lo que yo era mejor, ahí sí lo pasaba bien, pues, pero si no, nada que ver. En cambio, ahora los niños les hacen al menos 2 veces a la semana y además tienen una como actividad extra tipo, no sé, yoga o karate, de ese tipo de lecera. Entonces yo sospecho que ahora el ministerio exige mucha más gimnasia que la que exigía en mis años, digo. ¿Es así? Sí, o sea,
está en camino a esto. De hecho, hay un proyecto de ley que se está trabajando, bueno, que se levantó por parte del gobierno actual y que está Ujú. ya en la Cámara de Diputados, que es acerca de instaurar 1 hora todos los días de actividad física, 60 minutos, Ya, que es algo que sí o sí Perfecto. tenemos que implementar, tenemos que llegar a eso. Y bueno, una de las cosas que también se está hablando, ya no solamente como tocar el tema del ramo de educación física, sino que realizar actividades que interrumpan el sedentarismo durante el día, que se ha visto que ya. ya no es solamente interrumpir el sedentarismo para que los alumnos se muevan, sino para renovar los aires, renovar las energías, mejorar el estudio o la concentración. Entonces, por ejemplo, ¿qué son las pausas activas? Las pausas activas se realizan, es un concepto en el que se realizan de 5 a 10 minutos de actividad, ya sea, hay diferentes tipos de pausas activas. Hay unas que tienen como un rol más de activación y otro que tiene un Ujú. rol de tranquilidad, como tranquilizar al curso. Y va a depender un poco del contexto en el que se encuentra actualmente el curso. O sea, si estamos en medio de o terminando una prueba complicada, o llegando a entrar quizá a Ujú. una prueba complicada, se hace una pausa activa diferente, en donde lo que se busque es que el alumno interrumpa el sedentarismo que trae de la mañana o de la tarde, y que tome aire, que haga ejercicios de respiración o que haga ejercicios de movilidad o de fuerza muchas veces, por ejemplo, hacer sentadillas o hay una que es súper buena, que es como cómo caminan los enanitos. Y en realidad es caminar en sentadilla, o como los sapitos, por ejemplo, Ah, carrera de sapos. Entonces van corriendo en sentadilla. No se dan cuenta que es un ejercicio de fuerza, pero a la vez les ayuda a mejorar la concentración y mejorar la tranquilidad. Esos conceptos que son fuera de la clase de educación física es algo que debería también empezar a implementarse, ya no solamente en beneficio de los alumnos para el aprendizaje y el sedentarismo, sino también para el manejo del curso por parte del profesor, que es algo que muchas veces se complica en cursos Mm, muy grandes. De repente hemos visto cursos de 40 alumnos con un claro, profesor y es, la verdad, muy complicado. Y muchas veces trabajos de respiración, trabajos de cantos cuando son más chiquititos, ayuda a tranquilizar el curso. Entonces, las pausas activas creo que es un concepto que llegó para instalarse. No se está lamentablemente instalando en muchos lugares, pero es un recurso pedagógico súper bueno y que debería poder implementarse, o que al menos alguno de los ministerios lo defienda para poder implementarlo en las clases. claro. No, es súper importante desde el punto de vista tanto del ejercicio como dices tú, para tranquilizar a los cursos, porque hay momentos en que se pone súper cuesta arriba. Ujú. Ahora, Y decir que hace un tiempo quisieron reducir la cantidad de horas de actividad física en me los colegios acuerdo, sí, también. pum, Exacto. Sí. Sí. sí me acuerdo. Oye, y desde el punto de vista de los alimentos procesados, pasemos un poco a eso porque hay mucha colación. De hecho, nosotros hicimos un podcast acerca como de colaciones infantiles y la verdad es que ahí uno leyendo las etiquetas y todo te das cuenta que hay cosas que la verdad están al borde de lo incomible, pero como dices tú, la industria las hace muy palatables y muy ricas en el fondo. ¿Tú crees Sí. que la implementación de los sellos altos han ayudado en algo a disminuir más conscientes de que les estamos dando a los niños? Sí, sabes que yo incluso tuve una conversación con la profe, Rubén se acordará, o bueno, aquí también, no sé si la conocen, la profe Ana Cristina Piñeiro, que ella, Ujú, nutricionista, eh, Mm. ella estuvo presente en el desarrollo o la implementación del etiquetado nutricional, ujú. junto con el doctor Tito Pizarro, que también trabajó con él en el proyecto. Él es uno de los iniciadores de este etiquetado nutricional, en donde hablábamos, pues yo le hacía la misma pregunta. ¿Es algo que ha funcionado, está funcionando? Nosotros notamos en la práctica de que sí, los Ujú. alumnos reconocen qué son los sellos, saben que mientras más sellos tengan los alimentos,
menos saludable es. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de cifras, pero esto quizás no ha impactado tanto en el estado nutricional o en que, por ejemplo, los alumnos se alimenten mejor. Ujú. La profesora Ana Cristina me comentaba que en realidad no es un tema, es como un cambio generacional. No es algo que nosotros vayamos a ver en 10 años, en 5 años, sino que va a ser a la larga, en 20, 25 años. Y seguramente de hecho esta ley, bueno, se implementó en 2016, si mal no recuerdo. Entonces llevan solamente 10 años. Lleva muy Sí, poco de implementación. Y la verdad que creo yo que las generaciones que hoy en día están partiendo, por ejemplo, niños de primero, segundo básico, ya tienen un chip instaurado sobre el etiquetado nutricional. Mm. Desde esa edad, incluso de antes, desde el jardín, ya se ujú, habla de colaciones saludables, ya se habla de colaciones sin sellos, o en otros países se utiliza también sellos sobre alimentos como ultraprocesados. Aquí en Chile todavía no se habla de ese tema, ujú. que es un poco polémico porque vamos a hablar sobre si son todos los ultraprocesados malos, que yo no creo que todos sean malos, eh, pero es un tema que es debatible. Y bueno, creo que ese trabajo ha tomado un impacto en la población, pero que quizás todavía no lo podemos cuantificar, sino que más bien quizás en 10 años más podría ser el impacto real que podamos ver en las poblaciones más jóvenes. Bueno, incluso uno, a veces, si igual vaya a comer algo malo, pero por último que tenga menos sello, Sí, uno igual lo hace. en el Por último, inconsciente, sí, sin sí, duda que tuvo un impacto, pero ya a nivel de, por ejemplo, estado nutricional, se ha visto que todavía no ha tenido un impacto quizás como el que se deseaba o se esperaba, pero en realidad claro. son estrategias a largo plazo. Entonces, hay que tener un poquito más de paciencia en ese sentido. Oye, y ya nos hablaste un poco Hola chicos, Hola, llegó Álvaro. Hola, yo ¿cómo Álvaro. están? Bien. ¿Todo bien? Finalmente terminé mi capacitación, así que ya estoy viable de nuevo. Sí, sí, dijimos, si lo logra, se va a dejar caer en algún Oye, momento. ¿Mm? solo me agarré solamente el último tema. ¿Eh? Vi que estaban hablando de las pausas activas y que también en las Ujú. empresas se está usando harto Mucho, sí. y, y que tiene un impacto súper interesante, yo creo, en los niños, además de que hagan algo de movimiento y todo. No sé si lo comentaron, capaz que estoy llegando atrasado, pero en la concentración, porque los niños además tienen o uno mismo también. La Uno concentración también, po. dura un rato, ¿cachai? Yo en el Sí, fondo Claro. hago como práctica muchas veces, bueno, los días que trabajo en mi oficina en la casa mm, o que estoy trabajando en alguna planta, eh, salgo a darme una vuelta, a caminar, porque ahí además te sirve para despejar un poco la cabeza y volver a enchufarte. Y que sí, en las empresas se está usando harto. Entonces, con los niños, con mayor razón debe usarse, digamos. Pero en la Sí, empresa se usa bastante el tema de que se muevan y salgan de la posición rutinaria que tienen todos los días. Y sí, sobre todo los niños que se desconcentran fácilmente, o sea, sí, son po. mucho más, claro, Absolutamente. están más expuestas a Oye, desconcentrarse, a y en el perder tema de los atención. sellos que estaban tocando recién, Ujú. ahí yo tengo, bueno, mi apreciación bien personal, ¿ah? No quiero extrapolarla a nadie, digamos, todo eso es bien mía. Pero yo no sé si tienen un gran impacto, la verdad. Porque yo tengo hijos chicos, eh, saben que los sellos, claro, indican una cosa negativa, potencialmente negativa, pero no por eso no consumen los productos, ¿cachai? En el fondo hay productos que tienen 3 sellos, Claro. que obviamente que uno como papá no se los compra permanentemente, digamos. Entonces yo creo que tampoco es una cuestión tan brutal si se los compráis una vez o de vez en cuando. Claro. Pero ellos si los pueden consumir, los van a consumir igual. ¿Cachai? Ahí yo creo que no sé si ha tenido el impacto que se buscó inicialmente, al menos. Puede que sí, pero no sé si el impacto que se buscó inicialmente. Y lo otro es que hoy día, como ha ido aumentando en el fondo el tema de las restricciones o de cosas que tengo que marcar con sello, Ujú. eso me ha llevado a hacer productos más artificiales o con más químicos
para mí como empresa, yo ahí sí lo digo desde mi parte de desarrollador de productos, es más fácil, siempre va a ser más fácil desarrollar un químico que se parezca a que un producto natural y que obviamente puede tener sello. ¿Cachai? Eso para mí es más fácil. Claro, si quiero hacer un producto que sea natural y sin sello, ahí tengo un desafío que yo creo que para allá va la industria. En el fondo, cómo hacemos un producto que sea lo más natural posible, pero que no tenga sello. Pero si yo tengo que hacer un producto hoy día, no sé, cuando pasó el ejemplo del manjarate, hace algunos años atrás, Sí, en lo que, dejaron asqueroso. ¿cómo puede ser? Alguien me preguntó una vez, ¿cómo puede ser que el manjarate no tenga sellos? Me decía. Yo le dije, fácil, pues, no tiene ni manjar ni chocolate. Porque si cualquiera tiene cualquiera de los dos, no podría Va no a tener tener, sello. claro, ¿Cachai? No, va a es tener sello. imposible. Claro, un manjar es imposible que no tenga sello. ¿Cachai? A menos que tú lo empieces a echar edulcorante y a echar cosas para hacerlo más químico, pero efectivamente sin sellos. Entonces, ahí yo también creo, es una buena pregunta de Bastián, pero hoy día yo creo que estamos también bombardeando a los cabros chicos de edulcorantes, por ejemplo, cuando de repente, o sea, yo creo que lo mejor es que no tomen bebidas gaseosas, digamos, o que las minimicen al máximo. Ahora, si van a tomar, claro, pero hay cabros chicos que toman todos los días, Sí, todo porque el toman día y mucho. creyendo que están tomando un producto saludable. Entonces yo creo que ahí también para Esteban la pregunta ¿es tan bueno eso? O quizás es mejor ahí ya, como el cabro chico está corriendo todo el día, darle un poco más de azúcar. Así que si tú mismo decís que el impacto como directo en índices de obesidad no ha bajado, digamos. No, o sea, efectivamente no ha bajado, de hecho al contrario, aumentó. Y ya no solamente la población adulta, sino que la población infantil ya derechamente la mitad de los estudiantes hasta quinto básico tienen malnutrición por exceso, que es terrible. Pero claro, efectivamente, yo creo que una cosa no compensa a la otra. O sea, el hecho de que alguien pueda hacer mucha actividad física no compensa una mala alimentación. Creo que tarde o Ah, temprano no, claro. te va a pasar la cuenta. Y no solamente, por ejemplo, y eso se ve mucho en el deporte, de que, ay, no, que este hace mucho deporte, hay que darle harta comida Sí. y darle la mano de la ultraprocesado y métele bebida, métele calorías, como sea, azúcares. No, o sea, tarde o temprano eso te va a terminar pasando la cuenta. Los deportistas tienen una vida profesional muy corta y una vida no profesional muy larga. Y ahí es Claro que cuando sí. los Ahí malos le hábitos rebota, sí. les va a Le pasar la pasa. cuenta en los Sí. siguientes 50, 60 años. Entonces, no, yo creo que Te llama, definitivamente no. cuenta con Sí. algunos deportistas, o sea, te llama la atención algunos deportistas de elite y tú los miráis a los 6 meses o al año de retirado Sí, pues. y están gordos, pero gordos, pues claro. Sí, sí. Sí, Son eso los pasa a malos. veces. Muchas veces no adquirieron buenos hábitos simplemente, o quizá era eh, también un tema emocional, como decir, ya no hago nada más, o muchas veces es depresión después de terminar un trabajo que te gustaba tanto poder realizar, ya no vas a poder realizarlo más por temas físicos. Claro. Entonces, yo creo que hay un componente emocional súper importante en la alimentación, que hoy en día se está tomando harta importancia, pero hay que trabajar para que tome aún mucha más relevancia. Oye, Esteban, y desde el punto de vista de la casa, como, ¿qué estrategia como recomendarías tú para que los niños mejoren hábitos alimenticios, sobre todo para que coman más frutas y verduras? Ya nos dijiste, por ejemplo, que en el caso de la fruta, de repente es una buena estrategia dárselas picadas o cambiar las presentaciones de las cosas. Pero como ir metiéndolo de a poco en el fondo, porque sí Claro. es tema. Sí. Por ejemplo, una de las cosas que funciona mucho en la pediatría ya con los niños de los más pequeños, un año, 6 meses, es comer juntos, comer todos juntos. Absolutamente, sí. Nosotros socialmente siempre hemos estado relacionados con la alimentación, cualquier tipo de actividad. Entonces, ¿qué mejor que, por ejemplo, comer una colación en familia? Es difícil porque los tiempos seguramente nunca calzan, pero los fines de semana, o tomar desayuno, si es que se puede almorzar, cenar
ese otro de las comidas que aquí en Chile no realizamos mucho, es la cena. Eh, y creo que eso es una de las comidas que debería empezar a también instaurarse. No una once, sino que más bien una cena, donde podamos incorporar alimentos de mayor valor nutricional, que no es que sea malo el pan, sino que es lo que le echamos al pan, que ya lo Sí, hablamos la vez pasada, sino que el comer una comida en la noche que te entregue más saciedad, en donde puedas tener diferentes alimentos. Creo que esa es una súper buena estrategia, una cena, una comida en la noche y el comer en conjunto con la familia. claro. Sí, totalmente. Hace la diferencia eso en comer en familia a comer solo, porque por ejemplo cuando uno está solo, se acuesta en la cama, pide cualquier cosa y te ponía a ver tele y ya. Pero cuando Claro. se come en un contexto familiar, cuando se programa una alimentación, cuando comen en conjunto y todos llegan como a un mismo gusto en común, claro, se hace un poquito más fácil poder alimentarse de mejor manera. Sí, No, y además que en En el en la fondo, en 11, el fondo, más que no te quede opciones, porque ya está todo para comer en familia. ¿no? Y Claro. cuando tomáis 11, también elimináis verduras, porque, Claro. claro, más estáis difícil. reemplazando pan y, claro, estáis usando, no sé, queso, jamón, mermelada, Sí. eh, y, claro, la palta podría ser, pero eliminaste las hojas, Tomate. eliminaste, claro, el tomate podría aparecer de repente Sí. también, pero, claro, eliminaste la hoja, eliminaste fibra, eliminaste cosas que te sacian Sí. y te mandan a dormir tranquilo, pero no se convierten después en grasa, pues, ¿cachai? Que no, en el fondo no te hacen engordar después, porque a veces en la once también, muchas veces viene acompañado, no sé, pues, de un pastelito, de un país de limón, ya al final es Claro. pura porquería la que estás comiendo, ricas, pero Ricas. claro, nada que alimente. Exacto. Además, desde el punto de vista cognitivo de los niños preescolares, esto me lo dijo la pediatra de los niños, comer en familia los ayuda a desarrollar más vocabulario y a hablar más rápido, porque en el fondo como escuchan a los papás hablar, Claro. aunque no entiendan nada, pero escuchan muchas más palabras. Entonces, Mm. yo puedo dar fe, los míos hablan como loro, y siempre hemos comido juntos. Entonces, efectivamente, la pediatra me dijo eso, que todas las comidas que pudiésemos tener juntos, ojalá juntos, porque no solo desde el punto de vista nutricional es bueno, es porque además los niños desarrollan habilidades de habla mucho más tempranas y mejores. Sí, y otro tema súper importante y hemos notado también como de forma empírica, es que aprendan a cocinar o interactúen con los alimentos cuanto antes, o sea, en la niñez, que le ayuden a los padres a preparar el almuerzo o la cena, que interactúen con los alimentos, que preparen ellos su propio alimento. Es algo que tiene un impacto gigante en sabores, en texturas, en la presentación de cómo vamos a alimentarnos. Entonces, y también muchas veces no solamente prepararse para uno, sino que para los demás, porque de esa forma uno se esfuerza un poquito más en que quede más rico, en que quede más saludable y más presentable. Entonces, creo que un súper buen tip es el ya no solamente comer en familia, sino que cocinar en familia. Cocinar en familia. Oye, y desde el punto de vista ya del tratamiento de los casos de sobrepeso y obesidad, yo como que siempre he escuchado, o como últimamente he escuchado, que no es recomendable que los niños estén a dieta o a régimen, que en el fondo que era algo muy común en mi infancia, digamos, era súper fácil que la mamá te pusiera a dieta, pero he escuchado harto a nutricionistas, nutriólogos decir que la verdad no es recomendable. Explícanos un poquito eso. No, no, y es principalmente porque igual, obviamente, vamos a depender hasta cierta edad, ¿cierto? Ya cuando uno entra en la adolescencia hay un poquito más de permiso en ese sentido, pero antes es muy difícil porque está en un proceso de crecimiento constante, o sea, hasta los 12, 13 años, 14 años, están los hombres y las mujeres creciendo constantemente. Entonces, ellos requieren de tener suficientes nutrientes para el crecimiento y que son aumentados además. O sea, un niño de 14 años come, ya no necesariamente deportista, sino que normal, necesita mucha más energía que un adulto para poder crecer y para hacer sus actividades diarias. Entonces, si no tiene los nutrientes esenciales o los macronutrientes esenciales para poder crecer, se va a atrofiar el crecimiento, se va a atrofiar el desarrollo cognitivo,
los desarrollos sociales muchas veces. Entonces, efectivamente, hacer como un déficit calórico o entrar en restricción de alimentación es un tema muy complicado y que efectivamente no debiese hacerse. Entonces, el trabajo en pediatría es súper complicado y tiene que siempre ir de la mano con los padres. Como los padres que muchas veces sacrificar muchas cosas para poder que su hijo mejore en esos aspectos. Y eso es lo complicado, porque ya no solamente una persona que tienes que ayudar a cambiar, sino que es el padre o incluso la familia. El Claro contexto que sí. familiar, claro. No, y además yo creo que hay un tema con los niños que hay que ser súper cuidadoso en que ellos normalmente están asumiendo las cosas, lo bueno y lo malo. Ujú. Y cuando tú les decís, no, es que está gordo, entonces tienes que comer lechuga, la lechuga es un castigo. Claro ¿Cachai? que En el sí. fondo, o sea, yo lo sé, uno lo ve hoy día con adultos, ¿cachai? Que te cuentan todavía, no sé, mi suegro, bueno, alguien que te dice, no, y a mí me hacían comer cochayuyo, así como era el castigo, y todavía se acuerdan de viejo, que era como el castigo cuando, o no sé, o aceites de El de bacalao, bacalao. ¿cachai? Que hoy Sí, día el omega 3 le pusimos un nombre más bonito, pero antes era la cuchara de aceite de bacalao. Entonces, hay comidas que te las obligaban a comer porque sí, y te generan una sensación hasta hoy día que es como de castigo, ¿cachai? Después de adulto decir no comer las manos, Sí, ¿no? claro. Y que a sí. veces son valiosas, digamos. No, y no solamente eso, también es tener cuidado con las palabras, como tú decías, con las palabras que uno utiliza. Sí, Hoy en día los trastornos de la conducta alimentaria también están de forma muy frecuente en la población, en los adolescentes, ya no solamente en adultos, sino que en la adolescencia, en la niñez, se empiezan a incentivar o a sembrar algunas semillas que brotan en la adolescencia y ya es muy complicado después trabajar esos problemas emocionales que después impactan en la alimentación. Claro. Sí, no, ahí hay que tener harto cuidado con las palabras que uno usa, sobre todo cuando son bien chiquititos, po. En el fondo Sí. que oye, sí, el tema que tú tocabas y así como de hacer, hay que hacer la comida, alguien nos dijo una vez, la comida saludable no tiene por qué ser aburrida. En Ujú. el fondo, tratar de hacerla entretenida. Y eso, claro, cuando tú le tiras una manzana a alguien así entera, da como lata, Claro. pero si tú, claro, así algo choro con ella, eh, Hay es muchas más entretenido, ganas de po. comérselo. Absolutamente. Obvio, obvio, sí. O un tutti frutti, por ejemplo. Claro, sí, muchas cosas son, hay que tener un poquito de, bueno, eso muchas veces lo que cuesta es como abrir un poquito la mente o tener diferentes ideas. Para eso están los nutricionistas. Sí, Exactamente. para ayudarnos y como decías tú, además, hablar de comida, porque, por ejemplo, cuando se acerca el verano, Julio y yo, mi marido, ya a veces empezamos, oh, hay que gane comer sandía, y cuándo van a estar las sandías. Y claro, pues los niños cuando por fin llega la sandía es como, oh, por fin llegó este tesoro. Sí, de hecho, Sí, la semana pasada mi hijo me estaba preguntando, oye, ¿cuándo que empiezan a aparecer las frutas ricas? Ya como que Sí, la manzana lo tiene un poco saturado. basta de plátano y manzana. claro, claro, y manzana, todo el año. Exacto. Pasemos ahora un poco al tema de redes sociales y publicidad en alimentación infantil, que también es como un gran tema, digamos. Porque no solo es importante que los niños como que sepan qué están comiendo, pero si estamos constantemente bombardeándolos con cosas que son ricas, que están de moda, ahí también se hace un poco cuesta arriba. Sí, yo creo que ese es uno de los principales enemigos del tema de alimentarse de forma saludable. Uh-huh. Nosotros hacemos un trabajo que se llama el trabajo de entornos alimentarios, en Uh-huh. donde nosotros vamos a visitar locales y cómo es la disposición del local en cuanto a presencia de alimentos saludables, no saludables, presencia de publicidad, etcétera. Y lo que abunda es la publicidad para alimentos no saludables. Uh-huh. Abunda, o sea, y ultraprocesados, y lo que menos hay es publicidad para alimentos saludables, y cuando hay es la que hace el mismo dueño del local para vender Claro. esos. No es de una empresa, no es de
no sé, lo que sea que intente vender este alimento. Entonces, supongamos, claro, imaginemos que esto es de forma física, de forma digital es aún mucho más complicado manejarlo. Sobre todo hoy en día con la exposición que tienen los niños a las pantallas, ya muchas veces incluso en los monitos te meten, o en las películas te meten Sí, po. un McDonald's, te meten, Las pizzas. sí, o muchas estrellas o superhéroes como, no quiero decir nombres, pero deportistas, publicitan este mismo tipo de comida rápida o de alimentos no saludables. Entonces, creo que hay que empezar a establecer las prioridades de qué es lo que queremos como quizás país o como estado o como lo que sea, empezar a trabajar con los niños, ya no solamente vender mucho, tener no solamente recursos económicos, sino también un poco de salud para el resto. Yo de hecho me acuerdo que la campaña que más recuerdo como para comer saludable es una que hizo la Chipia, pero debe tener ya 10 años. ¿Se acuerdan unos monitos que ponían en las micro? Ustedes Sí, no se deben ni acordar porque eran muy chicos. sí, me ¿Pero te acuerdo. acordáis de esa? Pero ya debe ser hace mucho tiempo, pero no he visto una cosa así como nueva. Sí, no, son antiguos. Y de hecho, claro, era como para hacer, eran como verduras que para hacerlas Mm, simpáticas, que claro, eran les como ponían con caritas. personajes, sí. Exacto, Sí, de hecho Sí, te regalaron unos monitos también. exacto. hoy en día hay un grupo que una vez nos presentaron en clase que se llama Los Frutantes. Ellos, no sé si lo conocen, que es un grupo de música que ellos se personifican como verduras o frutas y tienen nombres súper entretenidos, como por ejemplo hay uno que se llama el John Lemon, que es como John Lennon, Ah, Buenísimo. y hay otro que es el Jack Sparrow, como Ya, Jack Sparrow, perfecto. pero es con espárrago. Y tiene canciones súper entretenidas, la verdad. Yo la escuchaba ahí como una de una batalla de rap, como entre las papas fritas y no me acuerdo qué otra cosa. Pero para los niños yo creo que es un súper buen trabajo, muchas veces no reconocido, pero y que tiene además muchas ganas de que funcione. Entonces, creo que para hacerle publicidad un poquitito es un súper buen proyecto ese. Ah, Súper lo voy a bueno, buscar. porque además lo acercáis a personajes que ellos conocen y hacen Ujú. estas asociaciones con algo, con algo entretenido, po. Está entretenido. bueno. Mm. Sí. Claro, exacto. Está bueno. Y ahora un poco para ir cerrando, porque mira, hemos hablado harto y se me ha pasado rapidísimo. Sí. ¿Cuál crees tú, Esteban, que es el cambio más urgente que tenemos que implementar como país, por decirlo de alguna manera, en materia de nutrición infantil? Así como algo que urge ahora. Nutrición infantil. Ujú, Mm, Mira, a mí generalmente como nutricionista no me gusta mucho hablar netamente, solamente de nutrición, me gusta hablar de ujú. hábitos. Ya, perfecto. Eh, yo Mm. considero que uno para mejorar su vida no tiene que mejorar un aspecto de su vida, sino que varios aspectos, que es más difícil, pero muchas veces el realizar uno te lleva a realizar el otro de forma casi que obligatoria. Entonces, por ejemplo, lo que yo creo es que una de las cosas que hay que mejorar cuanto antes y que es mucho más fácil que mejorar la alimentación es la actividad física. Ujú, Porque uno puede moverse una hora en el día y con eso te puede bastar, por ejemplo, de forma que sea más o menos intenso. Pero para la alimentación tenéis que modificar varias horas en el día y ya no mm, es solamente lo que uno hace, sino que los demás, por ejemplo, si uno vive en familia, hace. Entonces, creo yo que el primer paso para mejorar la salud de los chilenos o de los niños en este caso es que se muevan un poquito más. Es que haya apoyo en cuanto a recursos o implementos deportivos en los diferentes establecimientos educacionales y que hayan ujú, personas que se encarguen o que sean monitores para que faciliten la utilización de estos recursos o incluso ni siquiera con recursos, solamente juegos, correr, saltar, la pinta, cosas que se hacen desde hace 100 años aquí en Chile. Entonces, yo creo que partir por actividad física, moverse un poquitito más, va a tener un impacto mucho más grande y mucho más rápido que en la alimentación. Y después, consecutivamente, viene la alimentación,
porque si uno quiere seguir moviéndose, necesita alimentarse mejor. Perfecto. O O sea, sea, yo creo, claro, ahí los colegios también juegan un rol fundamental, porque algo escuché a Rubén de esa propuesta que también me acuerdo, de bajar el tema de actividad física en los colegios, que era una Sí, tontera a todas luces, Sí. más aún había que aumentarlo, y quizás no hacer hoy día es un poco más entretenido al parecer el tema de educación física. Yo me acuerdo que en nuestra época era un drama, para mí sí, era un pues. karma, porque eran pura porquería fome. Entonces, tenía esas tonteras del test de Cooper, cacho, ¿cachai? En el fondo tú, en la educación física, tenías que sacarlo porque tenías buena nota para el colegio, pero era un Ujú. cacho, no te generaba un hábito. Es claro. como, Sí, es como cuando Mm. te castigan comiendo un vegetal, pues, ¿cachai? En el fondo Claro, esta como que a cuestión uno no lo también. motivaba. Mm. Cero, exacto. cero. Entonces, hoy día yo creo parece que está un poco mejor enfocado, pero en el fondo si a ti te dicen, no sé, no importa que vengáis a jugar a la pelota, pero te estáis moviendo, así un poco de decir no, y lo metís como un tema de preparación física, como hacen los futbolistas profesionales, y hacen algo de preparación física, después jugáis una pichanga y todo, tú le ves un objetivo, ¿cachai? Ujú. Y así con cualquier otro, digamos, ¿no? Si a otro le gusta el vóley o cualquier cosa. Pero yo creo que el generarte hábitos, porque hoy día la gente, claro, mucha gente no tiene hábitos de ejercicio Nada, pues. y por eso de adulto no hacen nada, po. No hacen Sí, nada. Entonces, eh, eso se genera de niño. Uno el amor al deporte lo agarra desde Sí. niño. Y lo que decía, yo creo que Esteban, yo me quedaría con una frase que me pareció súper brillante, que es en el fondo lo que tú tienes que atacar es al cambio de hábitos. Porque cuando tú, el fondo de atacar la comida o la dieta es una cuestión puntual. Ahora va a empezar, pues. Viene el Claro. 18 primero, donde todos se van a pegar un patache y van a quedar para el loli, y después viene viene la etapa Ah, de el arrepentimiento y la dieta para el verano. ¿Cachai? Para poder Claro. claro. el verano sin polera, y ahí empieza toda la tontera del verano sin polera. Pero es puntual, po, porque después se acabó el verano y listo, te rajaste de vuelta y 5 meses más sin hacer nada. claro, sin Entonces, hacer nada. al final, no hay hábito. Yo creo que ahí está el secreto de esto. ¿Ya? El cómo generarte un hábito de hacer ejercicio y por ende, y sabéis que yo también creo que el hacer ejercicio te va tironeando a comer más saludable. Sí, Sí. Claro, definitivamente. totalmente. Sí. ¿Cachai? Porque, claro, a mí ponte tú me gusta jugar vóley y empezaba a sufrir con las rodillas. Entonces, solo te decís, ¿sabes qué? Voy a comer más saludable porque tengo que hacerme más liviano, bajar de peso para Claro. que no sufra las Puede ser. rodillas. ¿Cachai? Y Mm. así en el fondo vaya haciendo el hábito. Vaya haciendo el hábito al final. No, y uno realmente se siente con más energía, o sea, es una Sí, cuestión, yo creo que yo me empecé a dar cuenta ya cuando era más grande de que, de que cuando no comía bien, definitivamente no tenía energía, y era como, no era una energía como de moverse, es como una energía como espiritual, así hablando esotéricamente, de que Sí, ¿verdad? te encuentras cansado para hacer actividades del día a día. Ya no es Ujú. solamente hacer actividades físicas, sino que es del día a día. Entonces, si no tienes energía para hacer tus cosas habituales, menos vas a tener energía para hacer actividad física o deporte. Entonces, absolutamente. creo que definitivamente, primero, tratar de instaurar hábitos de deporte o de actividad física, de lo que sea, cualquier cosa que uno pueda realizar, caminar, lo que sea, moverse un Ujú. poco, y ya después viene de forma muchas veces obligatoria la alimentación o de forma consecuente también. Y eso es también importante, no necesitas hacer un maratón. Digamos, ¿no? Claro. No, Salir a totalmente. caminar, claro, salir a caminar ya es suficiente. Digamos. Exacto. Una Sí. buena caminata rápida te sirve para muchas cosas. Sí. Sí. Exactamente. Escuchando música. Además, Un podcast. o un podcast, Exactamente, exacto. escuchando un podcast. Este podcast. Bueno, tú sabes que, de hecho, mi hijo me molesta porque en el gimnasio normalmente vamos juntos y los martes tenemos gimnasio en la tarde y de repente me dice, ¿de qué te reís? No, es que estoy escuchando el podcast. ¿Cuál? El El nuestro. mío. Me dice, pero ¿cómo? ¿Te reís de tu propio podcast? Me dice, ¿cómo están? Le digo, porque tengo que escucharlo para ver en qué nos salió mal, en qué nos equivocamos, cómo mejorarlo, tengo que estarlo escuchando.
Y claro, uno cuando está en la conversación no te das cuenta y a veces salen cosas bien, Claro. bien entretenidas dentro del podcast. Yo escucho el Sí, podcast, ¿no? Sí. yo también lo he escuchado. Sí. Sobre todo también para saber si raneamos mucho, si dimos Sí, mucho. absolutamente. Bueno, chiquillos, aquí quedamos. Sería ideal poder conversar más rato, pero para no hacernos el podcast latero, Exacto. interesante pero latero, vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias otra Sí. vez, Esteban, por acompañarnos. Es muy entretenido conversar contigo, eres súper claro. Y como ya te dije, el primer podcast en el que estuviste está en el podio de los más escuchados de este Oye, sí, podcast, número así uno. que vamos por ese número 1. sí. Hoy día de hecho me metí en las estadísticas. Primera vez que me meto a ver ¿Sí? las estadísticas. Nunca lo había hecho. Ah, Porque mira, como además era un ejercicio entretenido para nosotros, nunca claro. me había interesado. Y hoy día de repente dije, oye, ¿cómo será? Y claro, y vi los análisis por capítulo y todo, y vi que el pasado de Esteban estaba dentro Sí, de del los podio. escuchados. Sí. Sí. Genial, genial, qué bacán. Súper, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Por la invitación. Estuvo súper entretenido también esta vez, un poco diferente, pero bastante entretenido. Sí, No, y un abrazo, muchas gracias. súper educativa. Sí. Sí. Eso. Ya pues, chiquillos, hablamos. Nos Que vemos estén para muy el bien. próximo. Chao, Nos vemos en chao. el Nos vemos. Chao, próximo. Esteban. Chao, Que Rubén. estén Chao. bien.